majestad de Dios. Bueno, siempre se ha dicho, hermanos, que para conocer la belleza de algún lugar, algún sitio, lo mejor es estar ahí. Es lo mejor. Podemos hablar quizás de ese lugar porque alguien nos lo platica o porque, bueno, ahorita podemos ver quizás imágenes que captan algunos en fotos o en los medios, por ejemplo la televisión, ¿verdad? Pero lo mejor es estar ahí. Maravillosa majestad de Dios. Entonces, esta es la experiencia del pueblo de Dios cuando cruzaron el Mar Rojo. Por eso es este cántico de María, cántico de Moisés, cuando cruzaron el Mar Rojo. Y dice el verso 2, muy importante: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Este pasaje nos muestra, este texto, hermanos, muestra que cada israelita hizo propio, hermanos, hizo propio este reconocimiento hacia Dios. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, porque dice el verso anterior: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y entonces cada uno expresa su reconocimiento, primero el pueblo, después cada uno. Entonces esta es una realidad para todos nosotros, hermanos, quienes hemos estado y seguimos caminando en esta maravillosa gracia, esta maravillosa majestad de Dios expresada en amor, en misericordia a través de su Hijo Jesús. Solo cuando nosotros, cada uno de nosotros, acudimos a su presencia realmente, entonces podemos embelezarnos con esta maravillosa majestad de Dios. Y es cuando podemos decir: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Ha sido mi salvación y sigue siendo mi salvación. Dice: eres mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Ellos evocaron a Dios de mi Padre porque esto ya había sido dada, estas promesas al Padre Abraham. Entonces, qué importante entonces llegar uno mismo. No puede llegar uno a la belleza del Señor, a conocer a Dios realmente por medio solo de un testimonio de alguien. En el testimonio de alguien lo escuchamos y nos animamos, pero cuando nosotros estamos ahí, acudimos ahí, es cuando realmente se hace realidad. Y venimos platicando y seguimos platicando y estamos platicando y seguimos endulzándonos nuestros labios, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, cuando hablamos de Dios. Y cuando decimos: conozco quién es la solución para tu vida, porque lo ha sido para mí, ¿verdad? Ahorita, bueno, gracias a Dios ya está Manuel de Ávila, Vicky con nosotros. Seguramente que ellos visitaron lugares muy preciosos, pero fueron ellos, ¿verdad? Y quizás lo compartirán. Pero no va a ser lo mismo, ¿verdad? Porque ellos lo presenciaron. Así somos nosotros, cada uno, hermanos. Tenemos que estar en la presencia de Dios, deleitarnos con este encuentro maravilloso, y a partir de ahí, el reconocimiento: este es mi Dios, Él es mi salvación, por eso yo le alabaré y le exaltaré. Gracias a Dios. Dice a partir del verso 11, donde dice: ¿quién como tú? Por eso expresa Moisés en su cántico: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Nadie como tú. ¿Quién como tú? Dice. Y la respuesta es: nadie, nadie como nuestro Dios. A partir de ahí, los siguientes versículos:
es una descripción de cómo el Señor sacó al pueblo de ahí de Egipto. Echó a la mar jinete y caballo. Entonces, después encontramos, hermanos, el verso 17, donde dice: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. O sea, de aquí en adelante voy a confiar en las promesas hechas por Dios. Pues tú los introducirás y los plantarás. Es la promesa de Dios. No importa cuántas situaciones se vivan, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. ¿Ya? Hablando de la tierra de Canaán, dice: en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Luego el verso 18 dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Y hablando David en el Salmo 145, dice que nuestro Dios, dice, reinará eternamente y para siempre. Esto lo habla David. Y sabe, hermanos, dice el Salmo 145, 13, dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las naciones. Es lo que dice David, hablando del reino y del señorío del Señor. Pero sabe, quiero llevarlos a un pasaje, porque exactamente esta maravilla o esta maravillosa majestad de Dios, hermanos, fue llevado a este mismo punto el apóstol Pablo cuando leemos nosotros ahí en Romanos 11. Es una alabanza impresionante, hermanos, las palabras del apóstol. Romanos 11, 33, pasaje conocido, 33 a 36. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hablando el apóstol Pablo a sus hermanos que estaban en Roma, porque nosotros vemos ahí en el verso 7 del capítulo 1 la salutación que da el apóstol. Dice el verso 7: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, por medio de esta sabiduría que él encontró, el punto para Pablo, esta maravillosa majestad de Dios, la comparte y les enseña a los hermanos esta misma maravilla, porque podemos decirlo así, para mí es maravilloso cuando una persona, fíjese, después de conocer tanto, de ser prácticamente, podemos decir, entre el pueblo el número uno, pero cómo él es llevado al conocimiento de Dios y cómo él realmente se deja llevar por esa sabiduría de Dios. Entonces él les enseña a sus hermanos cómo Dios ha sido con ellos y enseña, vamos a decir, tres cosas tan importantes como, primero, la sabiduría de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Diciendo,
La sabiduría, hermanos, se ve en el inicio o en la iniciación de algo que expone. Por ejemplo, vamos a decir, hablando de las matemáticas, Pitágoras, que fue el sabio, ¿verdad? Que siempre que se recuerda esto, pues se tiene que llegar a esta personalidad. Así es la sabiduría que expresa Dios y el conocimiento de Dios. Dice el verso 33, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La sabiduría de Dios, Él es el único iniciador. No hay otro para la salvación, hermanos. Y luego su plan perfecto de conocimiento para llevar a la práctica esta sabiduría. Es primero la sabiduría y luego el conocimiento para ajustarse a lo que ya puso aquí la sabiduría. Entonces el iniciador de esta sabiduría, de este plan perfecto de la salvación, el único es nuestro Padre Dios. Oh profundidad, dice Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La ciencia humana no alcanza, jamás alcanzará a sondear esa sabiduría de Dios. Jamás. Dijo el salmista en el Salmo 139:6, alta es esta sabiduría, no lo puedo comprender. Esta sabiduría, dijo el salmista, es demasiado para mí. No la puedo entender, no la puedo comprender. Entonces lo mejor, cuando no se entiende y no se comprende algo mejor, sigue sujetándote al conocimiento que ya Dios te está dando. ¿Para qué cambiar algo, hermanos? Dijo el Señor, hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dijo: el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue así. No hay objeción, fue así. Estando desposada y empieza a hablar, empieza a decir cómo fue. ¿Para qué fue? Entonces, hermanos, tanto el apóstol alcanzó a ver esta sabiduría y a caminar en esta sabiduría, y él mismo dice: yo fui hecho siervo y apóstol por la gracia de Dios para obedecer o para obediencia de la fe. Entonces nosotros esta sabiduría, hermanos, Pablo la comparte a los hermanos y les dice: no hay otra sabiduría que los lleve a la salvación. No hay otro conocimiento que los lleve a la salvación. Entonces, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, la riqueza de esta sabiduría. No hay otra sabiduría más rica, hermano. No hay riqueza más grande que la sabiduría y el conocimiento de Dios, porque nos lleva a la vida eterna. Luego dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? O sea, un conocimiento autosuficiente. Él no necesita consejero de nadie. A nadie lo necesita como consejero. Nosotros somos los que nos enredamos. Nos enredamos en tantas cosas, que por eso a veces se enseña una cosa, se enseña otra cosa, y a veces la gente dice: ¿a quién le voy a creer? Porque se altera muchas veces esa sabiduría de Dios que está dando. Dice, ¿y sabe para qué no la dio? Dice ahí mismo en Romanos 16, Romanos 16, 26 dice, desde el 25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora
y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Mire qué sabiduría de Dios. ¿Por qué buscar consejería en otro lado? ¿Por qué? Dice hablando de la cruz del Señor, cuando se acuerda del pasaje, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y niéguese a sí mismo, sígame. Además también dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero dice, apréndanlo de mí, dice el Señor, apréndanlo de mí. Esta sabiduría, estas riquezas de la sabiduría del Señor, es sabio ser manso y humilde, hermanos. Y esta sabiduría no se aprende en los institutos, no se aprende en ninguna otra parte, hermanos. Se aprende de Dios, de Cristo. ¿Cómo? De su vida. Aquí en las escrituras que dicen los profetas, las escribieron por mandato de Dios. ¿Para qué? Ha sido revelado, ahora dice, a todas las gentes, a todas las personas ha sido revelado para obedecer en la fe, a esta fe. Entonces, muchas veces decimos, Señor, hazme humilde, hazme manso. Pero dice Dios, es que lo tienes que aprender de mí. Tú lo tienes que buscar. Tú lo tienes que practicar. Tú tienes que estar convencido de que esta es una riqueza celestial que yo te estoy dando, que te quiero dar. La humildad y la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre, hermano? Es como ese pajarillo que cuando entra el norte y con agua, ese pajarillo se queda quieto ahí en su nido, no hace otra cosa, y quizás el nido está, mire, moviéndose, y cuando entra el norte, que apenas está entrando, ya sabe, córrele a cerrar las ventanas, porque hasta parece que las quiere romper los vidrios, ¿verdad? Pero nadie tiene más calma que ese pajarillo. Y si está lloviendo, imagínense el nortazo y el agua, el pajarillo ahí permanece. Y amaneciendo, o al amanecer él está cantando, y luego ya más tardecito sale, él sale a buscar. Esa es una mansedumbre tan especial, hermanos, que difícilmente podemos nosotros encontrar en personas por mucho conocimiento que la tengan. Y no es que estemos en contra de la sabiduría o del conocimiento, no, sino que hay que aprender del Señor. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Perdóname, dice, así como yo he perdonado. Y le decimos al Padre, así como yo he perdonado, y a veces no hemos perdonado. Entonces no está la humildad, no está todavía la mansedumbre en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces por eso estas son las riquezas, hermanos, de la sabiduría, del conocimiento, de la ciencia de Dios. Y a veces vemos hermanos que batallan económicamente, pero ¿cuánto aprendemos a veces de ellos en esta mansedumbre que ellos tienen, esperando sin desesperarse, diciendo, pues por eso están los dichos, ¿verdad? Que se pasa la hora, el día no. Ahí está Dios, ahí está el cuidado de Dios. Y entonces les dice Pablo, Dios no necesita ningún consejero. Nosotros sí, porque tenemos que andar, consultamos hasta comentarios y de todo para poder más o menos entender, más o menos. Pero yo siempre le doy el reconocimiento al Señor y le digo, Padre, yo
Pues yo sin ti no puedo organizar nada, la verdad. Pero siempre acudo, hermanos, a esa bondad y misericordia del Señor y le digo, pero por todo este trigo que está ahí, por todo este trigo que va hacia tu granero, sé que nos vas a dar una palabra de consuelo, nos vas a dar una palabra que necesitamos, de reconocimiento sobre todo ante Él, de saber, hermanos, fíjense, los hermanos o el pueblo de Israel, cada uno supo reconocer quién era Dios. Tú eres mi Dios, dijo, tú eres mi salvación. Entonces, cuán importante es reconocer cada uno de nosotros qué es Dios para mí, quién es Dios y qué es para mí, qué es lo que hace por mí. Ahorita en el anexo se recordaban diferentes testimonios que estuvieron compartiendo, que estuvimos aquí en el anexo, sobre el cuidado de Dios, que muchas veces son ángeles que Dios tiene ahí para nuestra ayuda y a veces no lo percibimos, tanto en inseguridad, ¿verdad?, accidentes y las volteretas esas que dan los vehículos a veces en accidentes, pero no pasó nada, ahí estuvo Dios. Entonces, qué importante, hermanos, es reconocer nosotros la sabiduría de Dios. Dios es todo suficiente, no necesita de ningún consejero, y Él no lo quiere demostrar. Por eso Pablo lo enseña, para que nosotros podamos caminar en este conocimiento, en estas riquezas del Señor, y que no echemos mano de otras cosas que nos lleven a otras cuestiones, sino a nosotros recibir realmente esa confianza de caminar en el Señor. Dice el verso 35, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Nadie puede dar nada a Dios que no hayamos recibido primero de Él. ¿O quién? Fíjese, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Qué damos por recompensa a Dios? Si todo nos lo ha dado, todo lo que nosotros podamos decirle a Dios o querer darle a Dios es porque ya Él nos lo dio, ya nos lo entregó. Entonces Él, hermanos, tan precioso el Señor, que no necesita, hermanos, no necesita que nosotros le demos. Y lo que le damos es porque Él ya no lo dio. Entonces, por eso le amamos, dice el apóstol amado, por eso le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Simplemente en esto, por eso le amamos, porque Él nos amó primero. Entonces, estos tres aspectos, hermanos, del conocimiento, de la sabiduría de Dios, son los que Pablo quería que entendiesen bien los hermanos, para que caminaran en esa maravillosa majestad de Dios, para que por medio de esto ellos alcanzaran a ver esa maravilla de las riquezas que Dios nos da a través de su sabiduría. Primero, el sujetarnos a su sabiduría, porque dice que el misterio de Dios es Cristo, revelado, oculto en tiempos antiguos, y que ahorita, en este tiempo actual, para muchos sigue siendo oculto. Solo Dios lo revela, solo Dios nos lo da a entender, a conocer, pero con un propósito, para que permanezcamos en obediencia a esta fe que Él nos da. Fíjese, tan fácil que yo no puedo abrazar, a veces uno dice, quisiera un abrazo de alguien que realmente me haga, que sea significativo para mí en este momento.
No podemos abrazar así a Dios, pero sentimos su presencia y entonces nos damos cuenta, ni siquiera eso puedo hacer yo. Es Dios el que está ahí, en esa situación difícil, que nos saca adelante, que nos hace reflexionar con estas riquezas de su conocimiento. ¿Cuán grandes, hermanos, son estas riquezas del conocimiento del Señor? Yo creo que no alcanzamos a entenderlo realmente, porque dice, no puede ser sondeado, no puede ser entendido con nuestro conocimiento. Tenemos que dejarnos llevar. Dijo Job, yo hablaba de lo que no sabía, pero hablaba. Mas ahora, dice, mis ojos te ven. Ahora puedo ver tu grandeza, tu maravilla. Y solo cuando el Señor corre ese velo que nos estorba en nuestros ojos, y cuando poco a poco Él es así como cuando vamos a ese lugar tan deseado que queremos llegar, y poco a poco vamos caminando y viendo y todo, y vamos descubriendo diferentes cosas. Así es la maravilla, la maravillosa gracia de Dios, de sus riquezas celestiales. Entonces, Dios, hermanos, un pasaje tan conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la maravillosa majestad de nuestro Padre Celestial. Como con este poder, con esta maravilla de Dios, dice el apóstol que Él se humilló, se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Pero la riqueza está aquí, hermano, escondido en su sabiduría, en su conocimiento, revelado a nosotros, sí, pero para obedecerlo. Quiere decir, si no lo practicamos, hermanos, no descubriremos esa maravillosa gracia, esa maravillosa majestad del Señor. Solo lo oiremos, pero si no nos dejamos llevar en obediencia a Dios, pues no pasa nada. Solo queda en un conocimiento, y no alcanzaremos a caminar en esa belleza que es Dios, en esas riquezas que es Dios para cada uno de nosotros, que nos ha sido ya entregado nuestro Señor Jesucristo, y nos ha convencido el Espíritu Santo de que éramos pecadores y necesitábamos reconciliarnos con el Señor. Sí, pero ahora hay que caminar en obediencia a esta fe, para nosotros realmente disfrutar las maravillas de Dios. Simplemente este día tiene sus propias maravillas de Dios. Entonces Dios nos ayude, hermanos, a caminar en esta sabiduría de Dios, en este consejo de Dios, en estas riquezas celestiales. Me faltan muchas, hermanos, me faltan muchas. Gálatas nos habla acerca de los frutos del Espíritu, pero esos frutos, ¿sabe qué? Mas los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero ¿sabe qué? Estas no nos las da Dios, hay que buscarlas. Son frutos del Espíritu. Y es cierto, el día que nosotros nos arrepentimos ante el Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice. Pero si no caminamos en obediencia, ¿cómo vamos a obtener estos frutos? No es que diga el Señor, ya te di mi Espíritu, también te doy los frutos del Espíritu. No, hay que caminar, hay que practicar, hay que obedecer. Tenemos no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo que nos quede, que podamos estar caminando en este andar con Dios, así como lo hizo el pueblo, en altibajos, porque igual así como ellos cantaban y reconocían a Dios, al rato ya estaban también regándola a los israelitas. Iguales somos nosotros,
estamos cantando y estamos diciéndole a Dios este año, a propósito de año, fíjese, ya estrenamos diciembre, y luego vienen las propuestas o los propósitos del año nuevo, y se quedaron en propósito muchos, propuestas nada más. Entonces Dios que nos ayude a seguir caminando, hermanos, en estas riquezas celestiales, que es lo mejor para nuestra vida. Oremos. Padre celestial,